Relatos de terror. Suscríbete al canal. Desde que tengo uso de razón, fui una niña muy despierta. Podría decir que desde que tenía 3 años de edad mis recuerdos son frescos. Los recuerdo como si hubieran sucedido hace unas horas. Para muchos esto podría ser un don o algo extraordinario, pero para mí fue todo lo contrario. Fue como una maldición. Tenía 3 años y mi carácter era muy tranquilo y pacífico. Además de ser muy huraña, me molestaba la compañía de otros niños. A mi corta edad los consideraba molestos y me apartaba para jugar yo sola. En ese tiempo conocí a Pepe, un pequeño amigo, al cual solo yo podía ver y con quien me divertía mucho. Y aclaro que solo yo podía ver, porque en muchas ocasiones mi mamá me regañaba porque le dije que Pepe era mi único y mejor amigo. En alguna ocasión pude ver que mi madre me veía con una mirada que ahora comprendo que era de molestia. Los años pasaron. Mi madre intentaba ocultar con sus amigas que yo tenía un amigo imaginario, creo para protegerme y no me juzgaran como loca, siempre que me veían jugando sola. Mi madre les decía que solo era una niña que con el tiempo olvidaría las cosas que hablaba. Recuerdo que cuando tenía 7 años dejé de ver a mi amigo Pepe. Él se fue una noche, se despidió de mí y se evaporó en el viento. Trascendió a otro plano. Entendí que aquel ente me había acompañado y ayudado en el transcurso de mi niñez. Esa había sido su finalidad. Aún me recuperaba de la pérdida de Pepe. Cuando un día que despertaba por la mañana, me pude dar cuenta que al lado de mi cama se encontraba recostado un ser descarnado, repugnante, de piel cobriza, con aspecto deplorable, cual si fuera un zombi. Me asusté demasiado y salí corriendo de mi cuarto. Me dirigí hacia el cuarto de mis padres. Mi madre me abrazó y me preguntó qué me había pasado. Cuando le platiqué lo que había visto, ella intentó convencerme que se trataba de un sueño, que no pasaba nada. Me acosté en su cama, no podía parar de llorar y después me quedé dormida. Los días pasaron y ese ser descarnado se volvió a aparecer frente a mí. Al verlo, intenté correr, pero la impresión de verlo me dejó paralizada de terror. Estaba parada, ahí, frente a él. De mis ojos escurrían lágrimas de terror y de impotencia. Aquel ser se me acercó y casi tuve su cara descarnada a unos centímetros de mi rostro. Podía sentir su aliento a putrefacción. Parecía que aquel ser se fortalecía con mi miedo. En ese momento, una rabia y coraje se posesionaron de mí. El miedo que minutos antes me invadía se transformó en rabia. Con fuerza levanté el puño de mi mano y le planté un tremendo golpe al rostro del descarnado. Al ser una figura materializada, el impacto del golpe le afectó y me di cuenta que le había hecho daño. Aquel ser emitió un chillido y de pronto se evaporó en el aire. Entonces me di cuenta que aquel ser no pudo conmigo, debido a que dejé de sentir miedo. Aquel ser se presentó ante mí posteriormente en repetidas ocasiones, pero al ya no sentir miedo, logré que su presencia no me afectara, por lo que logré superar el terror que le tenía. Con el paso de los meses, logré ver que aquel ser quería interactuar conmigo, ya que por medio de señas me pretendía decir algo. Lo intuía, ya que por muchos días me repetía lo mismo. Para ese tiempo su figura espectral y su piel descarnada ya no me causaban miedo. Aquel ser me señalaba hacia un espejo que tenía en mi cuarto. Su mano descarnada y huesuda me indicaba algo. Por más que intenté vislumbrar algo más, solo podía ver el espejo, pero algo no cuadraba. Un día que me peinaba mi cabello, miraba mi reflejo en el espejo. Pude ver con detenimiento en el fondo del mismo un pequeño punto que cuando le puse más atención era un pequeño remolino. Aquello me pareció imposible, pero así era. Ante mí se encontraba el espejo y en el centro del mismo se formaba un pequeño remolino. Siento
que al lograr ver esto, activé en mi cerebro algo que me parecía extraordinario. Cuando acerqué mi cara para mirar más de cerca aquel pequeño remolino, este se empezó a formar más grande, y al fondo pude ver que se apreciaba un paisaje surrealista con seres fuera de lo común. Asustada retrocedí y me alejé del espejo. Los años pasaban y las cosas mejoraban en mi vida. Después de dejarle de temer a aquel ser descarnado, a mi casa llegaron otros seres igual que él. Andaban por toda la casa como si fuera suya. Imaginé que se sentían cómodos, por eso, en lugar de irse, habían llegado más. No me afectaba, ya que ellos no se metían conmigo ni con mi familia. Por muchos años conviví entre mi familia y aquellos seres extraños. Todo iba bien, ya había cumplido 10 años, cuando un día, como todos, un temblor sacudió la tierra. La magnitud del mismo fue de 7 grados Richter. En mi colonia, varias casas fueron afectadas, la mía solo en una barda. La estructura resintió el movimiento tectónico, pero eso no fue lo extraordinario en esta historia. Esa noche las autoridades pidieron a los colonos que si sentían que su casa estaba afectada o tuviera el temor real a que en su vivienda colapsara, les proporcionarían un albergue que se había habilitado en una escuela cercana. Algunas personas dejaron sus domicilios y se fueron al albergue, pero otras decidieron quedarse en sus casas por temor a actos de rapiña. Esa noche, mis padres decidieron que nos quedaríamos en nuestra casa, ya que ésta no había sido afectada. Las calles lucían solas y calladas. Ya me había puesto la pijama para recostarme a descansar. Apagué la luz y me acomodé en la cama. Me disponía a descansar cuando algo empezó a moverse debajo de mi cama. Pensé que sería alguna cucaracha intentando comer alguna migaja, pero de pronto los movimientos fueron acompañados de ligeros susurros. Eso ya me asustó. Me levanté y encendí la luz. Tomé una lámpara que tenía en el buró y alumbré abajo de la cama. No había nada, absolutamente nada. Por más que revisé, decidí olvidar el hecho. Imaginé que todo se debía al estrés del temblor sucedido con anterioridad. Apagué la luz y me recosté nuevamente en la cama. Esta vez todo permaneció en calma. El sueño estaba por vencerme. Una somnolencia me acompañaba y de pronto un extraño viento resopló en mi oreja. Esta vez había sido acompañado de un susurro como la voz de alguien que habla bajo. Me incorporé, corrí y encendí la luz. No había nada en el cuarto. Esta vez pensé en acostarme, pero dejaría encendida la luz. Así lo hice. Me acosté, me acomodé y en esta ocasión el sueño se había escapado. El insomnio me acompañó hasta altas horas de la mañana, en que sin pensarlo me quedé dormida. Esa fue una de las primeras noches de las muchas que llegué a sentir lo mismo. Las noches de insomnio eran mis acompañantes. En varias noches me quedé en el cuarto de mis padres. Mi madre decía que no me creía, pero me toleraba mis acciones. Aunque varias veces escuché que le comentaba a mi padre que tal vez me sentía sola. Esto lo escuché cuando disimulaba que dormía, aunque seguía despierta. Al principio pensé que serían fantasmas, pero con el pasar de los meses me di cuenta que se trataba de duendes. Sí, aquellos pequeños seres que se reúnen para hacer travesuras a la gente, esconderle cosas y volver locos a los niños, así como a sus padres. Esto no lo iba a permitir, por lo que tomé una determinación para enfrentarlos y no caer en sus juegos y provocaciones. Esa misma noche no dormí con la luz encendida. La apagué y esperé sentada en mi cama a que se hicieran presentes. Claro, sabía que la oscuridad es uno de los aliados de ellos. Los esperaba con una linterna apagada en mis manos. Como lo pensaba, aquellas entidades se manifestaron en todo el cuarto. Los murmullos se escuchaban en las esquinas del cuarto y las vocecillas se movían en forma de ventiscas por todo el cuarto. Esta vez no sentí miedo, me mentalicé en sentir odio y coraje contra aquellos seres, por todos los días que no me habían dejado dormir tranquilamente.
Esta vez me levanté de la cama y me situé en el centro del mismo cuarto. Encendí la linterna y apagué por intervalos de segundos la misma. Pude notar cómo aquellas entidades se movían físicamente, como quien vuela en el aire en forma zigzagueante. Los pude ver en su aspecto. Eran pequeños seres del tamaño de un menor de 5 años y de aspecto grotesco, de color verde. Como pude, les alcancé a decir qué es lo que querían, por qué estaban en mi casa. Todos los duendes se movían por todo el cuarto, pero uno de ellos, al verme con tanta determinación e interactuar con ellos, dejó de moverse y pude sentir que me enfrentó. Pude distinguir que ese ser era el líder de todos los demás. Con su cara espectral, pero de aspecto humanoide, emitió una leve sonrisa que se reflejó en una especie de labios que tenía en su grotesca cara. Entonces aquel ser saltó en el aire y me señaló hacia el espejo. Quedé muda ante la señal de aquel ser. En mi mente pensé, este es el segundo ser extraño que me señala hacia el espejo. Al voltear a ver el espejo, una extraña fuerza me hizo dirigirme hacia él. Me situé frente al espejo y lo miré detenidamente. Solo veía mi figura. Mi mirada se centró de nueva cuenta en el centro del espejo, donde nuevamente de un punto se inició un remolino. Esta vez era más fuerte, como si fuera un tornado que giraba y atraía todo a su centro. En el cuarto todo empezó a volar. La presión que generaba el centro de gravedad del tornado me atraía con tal intensidad sobre el cuarto. Era un caos todo. La fuerza de atracción era cada vez más. Me logré agarrar de una mesa, pero no fue suficiente. Fui absorbida por el espejo. Al pasar por el espejo, pude ver por última vez mi cuarto. Viajé por un túnel de color gris, mezclado con colores primarios. Volaba por un embudo de atracción. De pronto caí en un lugar extraño. Todo estaba oscuro. Yo flotaba. Por mi lado pasó una esfera en color plateada. Zumbaba en su paso por el lugar. Después de eso vi más luces. Parecía estar en un campo lleno de luciérnagas. Una voz que provenía de la profundidad de la oscuridad me dijo: tienes una misión que cumplir. Pronto te darás cuenta de qué se trata. De pronto, fui tragada nuevamente por un embudo de energía que me absorbió y me trasladó nuevamente a mi realidad. Cuando desperté, me encontraba tirada en medio de mi cuarto. Todo estaba en orden y me di cuenta que ya estaba amaneciendo. La luz del día ya entraba por mi ventana. Pensé que todo había sido un sueño, pero no había sido así. Todo fue real. Los años pasaron y ahora entiendo cuál fue la misión que me fue encomendada. Actualmente tengo 35 años. Ejerzo la profesión de médico cirujano. En mi corta experiencia he salvado varias vidas de personas. Sé que todos tenemos una misión en esta vida, la cual tenemos que cumplir. Las experiencias que aprendemos en la vida nos ayudan a forjar el carácter que nos diferencian del resto de las demás personas. He tenido otras anécdotas paranormales que me han sucedido en otros lugares, pero bueno, eso será en otra ocasión.